al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y aprenda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes saben que cada nivel de enseñanza tiene lo suyo. Por eso los abordamos de a uno. Hoy nos preguntamos qué escuela secundaria se necesita, qué caracterización podemos hacer de las adolescencias y sobre todo, cuáles fueron los vacíos y las potencias que mostró la continuidad pedagógica, vacíos y potencias que habrá que tener en cuenta a la hora de regresar a la presencialidad. Los dejo con el Cuarteto de Nos y enseguida comenzamos. Cuando una meta ya alcancé, cuando la clave revelé, cuando llegué a conocer lo desconocido, si algo imposible quedó atrás y lo que era extraño es habitual, mi interés de pronto quedó desvanecido. Si pude ya encontrar lo que buscaba, cuando un deseo intenso se cumplió, si resolví el truco que me desvelaba, la magia que quedaba se acabó. Y siempre quiero más, un insaciable. Y siempre quiero más, un depredador. Y siempre quiero más, un insaciable. Y siempre quiero más, un depredador. No pierdo el tiempo en festejar, ni paro para meditar. Voy como Sísifo cargando con su piedra. Bueno, aquí estamos listos para comenzar. Les presento a Jorge Catelli. Bienvenido, Jorge. Gracias, Mirta, por la invitación. Un gusto estar acá. Sos psicoanalista, pero te interesaste en la educación. ¿Por qué? Bueno, muy tempranamente, en cuanto me recibí de mi formación de grado como psicólogo, me interesaba la adolescencia, me interesaba la educación, particularmente la enseñanza media. Y tuve mis primeros trabajos como asesor en escuelas secundarias y al poco tiempo gané mi primer concurso en Ciencias de la Educación como ayudante de trabajos prácticos. Bien, el tema de la adolescencia abarca, por supuesto, muchos aspectos. ¿De qué depende que haya diferentes modos de transitarla? Bueno, son muchos los factores. Creo que tal como hoy vamos viendo en nuestra época, hay un factor que tiene que ver precisamente con algunos que son fijos y otros variables en función de las épocas y en función de otras cuestiones que hacen al grado de vulnerabilidad social en que cada grupo adolescente se encuentra y por lo tanto podemos hablar de las adolescencias. En términos generales, la adolescencia es un periodo complejo, difícil en relación a la cantidad de duelos esperables que hay que transitar y que tiene que ver con la producción de una subjetividad que se va a dar en ese tiempo, la construcción de una identidad, y esto implica una complejidad de procesos psíquicos imbrincados con lo social, en el encuentro con los otros, y esto social tiene un modo de encarnarse que es en la escuela. ¿Y cuáles son esos duelos, esas pérdidas? Bueno, el primero, en las definiciones más clásicas de nuestros queridos Nobel y Aberasturi, que han formado generaciones de analistas y que han sembrado conceptos para Argentina y el mundo, son el duelo por el cuerpo de la infancia. Este es el primer y más impactante duelo porque en muy poquito tiempo hay muchos cambios corporales, pero por otro lado está el duelo por los padres de la infancia o aquellos que ejercieron esa función. Hay un cambio también en relación a quienes rodean a los adolescentes
Y esto implica también un cambio en relación al lugar social que esos sujetos tienen en ese periodo. Claro, ahora, y en relación a los padres, bueno, es una zona de conflicto, una de las tantas zonas de conflicto de los adolescentes. Esos padres que ya no cuidan como a un niño, pero ¿por qué es necesario desprenderse de ellos o tomar distancia? Bueno, esto tiene que ver con la construcción de una identidad propia. Yo diría que, hablando de las adolescencias, en el mejor de los casos es cuando los adolescentes pueden enfrentarse con alguien que cumpla esa función y que en ese sentido puedan tener con quién confrontar y marcar una diferencia. Una diferencia de territorio, una diferencia de ideales, y alguien a quien decirles que ese lugar que tenían no va más. Sí, y empieza a tener relevancia el grupo de pares, ¿no es cierto? Y por supuesto en ese sentido la escuela. Comparto con vos y con ustedes también algunas escenas de la película Yo Adolescente. Es loco, pero por más poco contacto que tengo con mis viejos, necesito saber que están ahí, tomando mate o discutiendo para estar más tranquilo, para que mi mundo no se derrumbe. Desde que me contó lo de las pérdidas me la paso llamando a Tina, pero nunca me atiende. Se le debe haber pegado de Ramiro. Nos enteramos que van a demoler el galpón y con los chicos queríamos despedirnos del lugar que nos permitió ser menores y divertirnos como queríamos. Algo que parecía prohibido después de Cromañón. Celebramos el estar vivos. Celebramos el ser jóvenes. En una semana cumplo 17 años. Me cuesta decirle chau a mi yo adolescente. Es hora de hablar con Tomás y tener el final de todo esto que te estuve contando a vos que estás del otro lado. Deséame suerte. Ayer cumplí 17 años. No quería festejarlo y apagué el celular todo el día. Hoy había mensajes de todos, menos de Tomás, Tina o Ramiro. ¿Lo habrán olvidado? No soy una persona memorable. Mi cabeza reproduce una y otra vez ese momento en el que Tomás me dice que lo mejor es que nos alejemos. Lo mejor va a ser alejarnos, Agu. Así yo puedo volver a verlo como un amigo. Creo que lo mejor va a ser alejarnos, Agu. Esa distancia. Creo que lo mejor va a ser alejarnos, Agu. Le di pena. Pena. Mamá entró al cuarto y me preguntó qué me andaba pasando. Al fin alguien se da cuenta. ¿Qué? Por un momento estuve a punto de abrir mi corazón y contarle todo, de hablar. ¿Qué? ¿No ordenaste? Te dije que si tenés para lavar me avises. ¡Hablar! Ahora se me junta todo. La mierda que todos me piden que haga. Leí que la gente se puede morir de corazón roto. ¿Cuánto falta? Tomás volvió con Florencia. Feliz día de los enamorados para ellos. Postdata, váyanse todos a las r***as de sus madres. Bueno, los amigos, pero también meterse para adentro. A veces parece que los adolescentes están hibernando, ¿no? ¿Qué te surge de estas escenas? Bueno, a propósito de estar hibernando, hay una idea que es muy de la adolescencia, que es el estado de barbecho, ¿no? Como si fuera un estado necesario de reclusión, de retraimiento sobre sí mismo. Pero creo que hay algo muy interesante en estas escenas que elegiste, porque ahí aparece con mucha contundencia, por un lado, la demolición de un lugar de la infancia, que me parece que representa y simboliza muy bien el trabajo adolescente de abandonar un lugar que pasa a ser otro, que es el cuerpo social, que es ese lugar en relación con los padres.
pero también aparece con mucha contundencia el polimorfismo sexual, es decir, esto que justamente aparece allí en este vínculo con sus compañeros varones, viendo al otro con una chica. Porque hay un descubrimiento, ¿no? Ahí. Hay un descubrimiento y hay una simultaneidad de sensaciones que es absolutamente esperable que en la adolescencia atraviesen el contacto identificatorio con el otro en un vínculo más bien homosexual, sí, y que constituye también simultáneamente algo de esa, por eso decía, ese polimorfismo de la sexualidad, en tanto las diversas maneras en que se manifiesta y simultáneamente, ¿no? Viendo al amigo con una novia, celoso probablemente, claro, como ocurre con chicos y chicas, ¿no? Cuando aparecen las primeras parejas. Así es. Jorge, le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Gali, a Dora Niedzwiecki, más vinculados a la escuela, a los docentes. Bueno, primero los quiero saludar. Quería preguntarles también si quieren comentar algo de las escenas de la película que vimos. Gustavo. Bueno, gracias Mirta. Hola Jorge, hola Dori. Gracias Mirta por la invitación. Simplemente algo que después a lo mejor querría retomar, ¿no? Y que este chico, el protagonista de las escenas, hizo mucho hincapié en la idea de celebrar. Uh-huh. Y a mí me parece que es algo que en este tiempo tenemos que recuperar y tenemos que recuperar desde la escuela, ¿sí? Me parece que estamos viviendo tiempos de unos discursos necrofílicos permanentes, ¿sí? Donde uno prende la tele y se cuentan muertos todos los días. Y me parece que tenemos que construir también con nuestros adolescentes, con nuestras pibas, nuestros pibes, espacios de celebración de la vida. Me parece que ahí hay algo para que la escuela pueda retomar hoy, porque hoy podemos también generar a través de distintos medios algunas posibilidades de celebración, pero sobre todo a la vuelta, ¿no? Creo que la vuelta hay que se entienda bien. Creo que la vuelta en las escuelas debe comenzar o debe ser una gran fiesta, ¿sí? Creo que tenemos que recuperar la idea de fiesta para la vida de los pibes, de las pibas y de nosotros los adultos y los educadores. Ahora, Gustavo, y le doy la palabra a Dora, esa fiesta tiene que ser del regreso de todos, pero hoy también lo que nos preocupa es, durante la continuidad pedagógica, que fue muy dispar, ¿cuántos adolescentes quedaron en el camino? Dora. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Mirta. Un saludo a los colegas también. Bueno, creo que este pie que me das, Mirta, y en función de lo que señalaron tanto Jorge como Gustavo, tras las dificultades que ya teníamos en relación al trabajo en las escuelas secundarias, acompañando la vida de cada adolescente, teniéndola presente, como dice Gustavo, y como dice Jorge también, como un momento vital. Son estas transformaciones, estas hibernaciones a las que vos hacías referencia, son procesos de mutación y de cambio que la escuela tiene que poder pensar y tiene que poder acompañar, abandonando por un lado la perspectiva de lo deficitario. No son los fenómenos que nosotros observamos de cada adolescente en las escuelas, muy lejos de pensarlo por lo que no hacen o por lo que no responden a un patrón tipo de estudiante. Tenemos que poder pensarlo en la singularidad de cada vida que se está gestando, de cada vida, de cada sujeto adulto en transición. Me venía la imagen cuando Jorge hablaba de los estadios de Aberastura y Nubel, porque es verdad, todos estuvimos atravesados por esta matriz interesante para pensar cómo se construye la subjetividad adolescente.
Me venía la imagen de la transformación de la crisálida en mariposa, ¿no? Nosotros estamos acompañando un proceso y es muy importante poder pensar que en esta época que nos está tocando vivir, como ya señalé al inicio, en donde ya era complicado pensar cómo se acompaña la vida de cada adolescente en su diversidad, la situación de pandemia nos pone en una responsabilidad de poder garantizar y hacer los esfuerzos para poder garantizar que cada estudiante celebre el retorno a la escuela, pero también doblegar los esfuerzos para que quienes por ahí más desvinculados quedaron más expuestos, lo que ya había de desvinculación quedó muy al descubierto y muy al desnudo en esta situación de pandemia. Tenemos mucho trabajo ahora y vamos a tener muchísimo más trabajo al regreso. De los cuerpos adentro de los edificios de las escuelas. Sí, me imagino que sí, y por supuesto la deserción es multicausal. Me pregunto también, el adolescente tiene conflictos, hay conflictos intergeneracionales muy claros, fundamentalmente con sus padres, pero también con todo el mundo adulto, y en ese caso, ¿cómo juegan el vínculo docente-adolescentes? Bueno, ahí creo que hay un punto clave en relación a la potencialidad que recién mencionaban tanto Gustavo como Dora en relación con la escuela, porque en la metamorfosis de la pubertad o en las metamorfosis de la pubertad y de la adolescencia, en esa transformación múltiple que ocurre, de confrontación, por un lado, con quienes están destinados originalmente a encarnar esa figura de lo social, de lo instituido. Los docentes se ubican en un lugar potencialmente muy interesante, porque hay algo que permite cierta sustitución y la oferta de nuevos ideales, nuevos emblemas en ese sentido. Y también porque se amplía el campo de intereses. Bueno, esa es una de las paradojas de esta situación de pandemia, en que una de las cuestiones centrales es la salida a la exogamia en la adolescencia. Claro. Y hoy nos vemos forzados a estar adentro con los adolescentes y los adolescentes en sus casas, lo cual genera un efecto explosivo, porque ese es un punto central. Así es. También suele suceder que los adolescentes tienen mala prensa. Paco Ibáñez nos canta La mala reputación. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo a los mancos. Sí, señor. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos. Muy bien.
no hace falta saber latín. Yo ya sé cuál será mi fin, en el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va a Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, sabo lo ciego, es natural. Por un lado, sí, la mala reputación de los adolescentes, pero también cuánta potencia, ¿no? Le voy a preguntar a Gustavo si, bueno, podemos pensar si la escuela secundaria aprovecha todas esas potencialidades de los adolescentes. Ya, Mirta, yo la realidad es que justo venía pensando el programa, ¿no? En esta cuestión de la mala prensa, ¿no? De acción. Y la verdad quiero aprovechar para hacer una gran adolescentes en este tiempo, de los y las adolescentes en este tiempo, porque creo que son los grandes invisibilizadas de la pandemia. Uh-huh. Nos hemos preocupado mucho, y está bien, por aquellas personas que están más sometidas al riesgo de enfermarse, ¿sí? Sea por edad o sea por enfermedades previas. Nos hemos preocupado por las infancias, ¿sí? Al menos eso es lo que ha salido en los medios, ¿no? Fuertemente. Y sin embargo, poco hemos hablado de las adolescentes, de los adolescentes, y por lo menos desde mi lugar, desde mi mundo en el que me muevo, ¿sí? Creo que son de los que mejor han entendido lo que tienen que hacer. Y en contraposición de esta mirada de mala prensa o de rebeldías, ¿sí? Yo creo que a contrapelo fueron de los que mejor se han portado, ¿sí? en esta situación. Es más, lamentablemente la rebeldía la han tomado estos terraplanistas de 50, 60 años, ¿sí? Que tienen poco para decir y mucho para gritar. Y sin embargo los adolescentes, ¿sí? Están en las casas, y a contrapelo de lo que muchos hubiésemos esperado, ¿sí? No han salido a protestar, ni han salido rebeldemente a generar otro tipo de cuestiones. Me parece que en esto hay que hacer una reivindicación, uh-huh. ¿Sí? Y tomo lo que decía Dori y lo que te decía Jorge antes también. Me parece que muchas veces los miramos desde el déficit, ¿no? Y no los miramos desde toda la potencia Exacto. que tienen, uh-huh. Y no solo la potencia en términos de futuro, la potencia siempre en términos de presente, ¿sí? Porque ser adolescente implica que siempre pienses en lo que vas a hacer y que pocas veces pienses en lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. Lo mostraba este pibe en la cama cuando entraba la mamá, ¿no? Me parece que ahí hay algo también del tiempo que hay que repensar. Y si tengo 10 segundos más, cierro con algo Justamente 10 segundos. 10 segundos, bueno. Preocupado también con otra cuestión que tiene que ver con los adolescentes y es el tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Creo que hay mucha preocupación, ¿sí? Y hasta hay notas en la prensa que me generan bastante preocupación respecto de la idea del tiempo perdido, ¿sí? Del tiempo perdido este año. Y a mí me parece que no hay tiempo perdido, que hay tiempo vivido, hay tiempo que se hace experiencia y que lo que tiene que hacer la escuela es recuperar esa experiencia de este Así tiempo. Es. Sí, y poner pausa a la aceleración. Por supuesto, recepcionar todo lo que vivieron. El desafío es poner pausa a la aceleración, no querer recuperar ese tiempo perdido, entre comillas, que no creo que esté perdido.
Bueno, Gustavo, Dora, Jorge, en el próximo bloque vamos a escuchar precisamente voces de alumnos recién egresados, también algunos, mientras seguimos pensando en este cruce interesante, adolescencias y escuela secundaria. Ya volvemos. Cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y hombro. Cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigo. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a alumnos de diferentes provincias que integran la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios y después nos vamos enseguida a Dora. Los métodos de enseñanza de nuestras escuelas siguen siendo los mismos. Las personas, la tecnología, todo cambia y evoluciona, pero la escuela sigue igual. Debemos adaptarnos todas y todos. Aunque la escuela tiene que adaptarse a nuestras necesidades, deben explayarse de la manera que necesitamos para seguir aprendiendo. Seguimos sin formar parte de espacios de tomas de decisiones que nos afectan directamente a nosotros, ya que somos quienes están diariamente en las aulas. Necesitamos el cumplimiento de las leyes ya promulgadas, como así lo son la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Centro de Estudiantes como parte fundamental del calendario escolar. Por otro lado, los departamentos pedagógicos deben estar en todas las instituciones. Son quienes deben asegurarnos y garantizar un bienestar mental a las y los estudiantes. No todas y todos tenemos el mismo apoyo en nuestras casas, y muchos lo recibimos en nuestras escuelas. Merecemos ser escuchados y poder formar parte de la democratización dentro de las aulas y de las escuelas, y así también poder formar nuestro centro de estudiantes sin cuestionamiento alguno. Necesitamos acceder al derecho a la educación de la misma forma que el resto. Para eso también es necesario el acceso a las nuevas tecnologías. Deberíamos replantearnos la educación en todas sus formas. Porque no se está teniendo en cuenta la voz de las y los pibes, cuáles son sus alcances y sus necesidades. Fortalecer y garantizar la conformación de nuestros centros de estudiantes, que nos tengan en cuenta al momento de tomar decisiones que nos afectan directamente a nosotros y nosotras, los estudiantes secundarios. Las y los docentes se deben formar, pero es el Estado quien tiene que brindar estas capacitaciones. La implementación de la ESI debe ser transversal. Más recursos en bibliotecas, laboratorios y que las escuelas estén realmente en condiciones. Las políticas educativas deben ser federales, donde las y los estudiantes cuenten en su escuela con su centro de estudiantes, como forma fundamental de organización y participación estudiantil dentro de la comunidad educativa. Bueno, críticas, reclamos, propuestas que dan para hablar un montón. Un comentario te proponemos, Dora Niesbiecki. Bueno, fueron claros los chicos y las chicas, ¿no? Por suerte los tenemos, por suerte los escuchamos, por suerte, como decían Gustavo y Jorge, son pura vida, pura potencia. Creo que tenemos los adultos que escuchar, reconfigurarnos, o como dicen los GPS, recalcular y reposicionarnos. Los chicos tienen muy claro que son sujetos de derecho, los chicos tienen claro cuál es el marco legal que quieren que se efectivice en las escuelas. Es cierto que la ESI es una política pública nacional, federal, transversal, que todavía tiene que imprimir otra velocidad al interior de las escuelas. Es cierto que los chicos tienen que poder tener por ahí mayores niveles de participación o poder acceder a otros niveles de escucha por parte de instancias de tomas de decisiones de las escuelas, porque además parte del ejercicio de formación ciudadana tiene que ver con esto que señalaba Gustavo, de tener la vorágine, de tener la aceleración y facilitar la escuela como ese momento de detención del vértigo de lo que pasa afuera para ensayar modos de ejercer la ciudadanía una vez que los chicos salgan de la escuela. Claro. Vamos a escuchar ahora un testimonio y después le damos la palabra a Gustavo y a Jorge. Es estudiante actualmente de Filosofía y de Comunicación Social,
Pero en cuanto terminó la escuela secundaria, escribió un libro de crítica a la escuela secundaria. Se llama Ezequiel Bassen. Su libro tiene muy interesantes reflexiones, citas de pedagogos, de filósofos y también muchas preguntas. Ahí va. Hola, ¿cómo están? Aprovechamos estos minutos que tenemos para recordar cómo era la educación pre-pandemia. Los alumnos iban a clase y se aburrían, no prestaban atención en todo el trimestre. Llegaban los exámenes y era un desastre. Muy poquitos hacían lo que se suponía que tienen que hacer, la gran mayoría o se copiaba o entregaba en blanco. Esto es muy diferente, quien se copia legitima más control y más disciplina, mientras que quien entrega en blanco es completamente indiferente a la nota que le pone el profesor. Por último estaban los que salen corriendo con profesores particulares para aprender en 2 horas cómo aprobar el examen. Entonces, que la educación secundaria está en una profunda crisis no lo podemos negar. La cuestión pasa por cuáles son los motivos de dicha crisis y qué podemos hacer para cambiarla. Algunos piensan que lo que nos falta es disciplina, tenemos que castigar más y mejorar el panóptico. Otros, que la escuela está desactualizada. Algo así como si pudiéramos entrar en una App Store y descargar un panóptico digital con emprendedorismo. Por último están los que piensan que la escuela es una máquina de adoctrinar sujetos y el problema estaría en el plan de estudios. Bueno, por suerte estas no son las únicas 3 opciones, pero para pensar una nueva tenemos que repensar el aprendizaje y la relación institucional que es entre el docente, el alumno y el saber. El docente para la RAE es aquel que transmite, inculca y amaestra. Aquel que hace una transferencia bancaria de sus conocimientos hacia el alumno, inculcándole su doctrina, dominándolo y convirtiéndolo en un cuerpo dócil. El docente tiene que convertirse en un escéptico, alguien que interroga y comprueba, que genera un cambio en la disposición del alumno movilizándolo. El alumno, que palabra complicada que viene a alimentar, pareciera que hoy el proceso educativo se trata de que el docente le dé comida durante todo el trimestre y el alumno vomite en el examen. Bueno, el alumno tiene que ser una persona activa, al alumno no le falta culo y silla, el alumno tiene que ser alguien que va por la vida con la silla en el culo. Por último tenemos el saber. Este debe dejar de ser pensado como una posesión, como un título académico o como un adjetivo. Tiene que empezar a ser pensado como un verbo, una acción y una actitud. Destruida esta gramática institucional tradicional entre docente, alumno y saber, estamos en condiciones de repensar el aprendizaje de tal manera que la escuela sea un lugar en donde los alumnos van y disfrutan de aprender. Bueno, flor de reclamo de poder disfrutar de aprender. Jorge, ¿qué te surge? Bueno, muchas cosas. Qué placer en principio escuchar a un adolescente como este, a un joven como este. Sí, pero lo escribió un año después de haber terminado, la escuela media. No, pienso que por un lado hay algo que, caracterizando la adolescencia, siempre va a haber una crítica y un reclamo, pero quiero dejar en claro que, y creo que esta es una buena prueba, lo que dice Ezequiel, que es importante que quienes encarnamos el mundo adulto tomemos la crítica, tomemos ese guante, porque acá justamente hay algo que él en un punto, entre varias cosas que sitúa, ubica algo de cómo una escuela hoy convive, la escuela del siglo XIX, reproductiva, de ir, de repetir, de poner un input con información, y una escuela con grandes posibilidades que convive. Y en ese sentido, ¿cómo despertar el deseo, la curiosidad de aprender? ¿No? Claro. Me parece que esa es una pregunta. Así es, para poder disfrutar, como decía Ezequiel, autor de Crítica a la Escuela Media. Bueno, te escuchamos, Gustavo. Bueno, nada, primero interesante, escucharlo, por supuesto, a Ezequiel, y que en las palabras de Ezequiel están las palabras también de muchos pibes y pibas, ¿no? Que también han vivido o viven esas cuestiones en la escuela. Creo que la reforma de la escuela secundaria la reformulación de la escuela secundaria es un problema, que todavía no supimos cómo,
resolver, y no supimos nosotros acá en Argentina, pero tampoco lo tiene muy claro el mundo, digamos, ¿no? Y con esto no quiero eximir las responsabilidades de poder pensar una nueva escuela secundaria, sino quiero decir que el problema es profundo, digamos. Uh-huh. Y en este sentido creo que lo que necesitamos repensar fuertemente es justamente, y lo necesitamos repensar entre todos, entre muchos, ¿sí? Son los sentidos de la escuela secundaria. Así es. Pero no los sentidos en abstracto, ¿sí? Uh-huh. Sino los sentidos de lo que pasa en cada aula, de lo que pasa en cada patio, de lo que pasa en cada institución. Y eso únicamente lo vamos a poder lograr si lo discutimos entre todos. Eso no se resuelve con una reforma de escritorio donde tres iluminados dicen lo que tenemos que hacer, sino que eso se resuelve escuchando a docentes, a directivos y también a estudiantes y a las familias. Bien, el sentido de la escuela secundaria es justamente el título del libro de Graciela Capelletti y Rebeca Anijovic, que esto es lo que nos dicen. Estamos ante muchos desafíos ante esta situación de pandemia, y una de ellas, que en realidad estaba instalada antes de la pandemia, era cómo pensar una escuela secundaria que responda a las necesidades de los estudiantes, a los contextos en los que estamos viviendo. Y tenemos varias reflexiones al respecto con relación a qué desafiar para pensar en la escuela secundaria. Y una de las cuestiones que pensamos y que venimos conversando y dialogando con docentes, con directivos de escuelas secundarias, tienen que ver con cómo lograr un estudiante protagonista. Cómo logramos que el estudiante deje de ser alguien que responde simplemente a una tarea o que eventualmente es activo frente a situaciones que se les proponen desde la enseñanza, y instalarlo en un lugar de protagonismo, en el sentido que él se apropie de sus procesos de aprendizaje y que pueda llevar adelante esas propuestas de aprendizaje considerando sus intereses. Por un lado, más otras cuestiones que, Gachi, si querés seguir en esta línea para poder completar esta idea, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que cuando uno hace foco en un alumno protagonista, eso no significa que como profesores no podamos pensar de algún modo cuál es la referencia curricular, cuáles son los problemas vinculados con las disciplinas o con problemas que pueden ser abordados por varias disciplinas, poniéndolo en diálogo con los intereses de los alumnos. Esto es generar situaciones donde estos grandes problemas de distintas disciplinas, vinculados con el contexto, con los problemas del contexto, de su contexto cercano, situado, puedan favorecer preguntas genuinas, desafíos reales para los estudiantes. Ese es un modo también de lograr protagonismo. Buenísimo, y me parece que con esta idea de protagonismo podemos pensar desde la enseñanza cómo desafiar nuestras propuestas considerando esta idea de estudiante protagonista. Bueno, durante la continuidad pedagógica no quedó otra que trabajar juntos, los profesores, las disciplinas entraron mucho más en diálogo, no así como o como era en la escuela secundaria con los compartimientos estancos. Creo que este será uno de los grandes puntos. Quiero compartir con todos, leer algo que escribió Daniel Pincas, investigador de Flaxo. Dice: el régimen escolar de la presencialidad resulta insuficiente. Los y las jóvenes aceptan cada vez menos las reglas del confinamiento escolar.
Quizás este también es un punto interesante. Y Jorge, vos hablabas de la autonomía que por un lado, por ir creciendo, conquista el adolescente, pero después la escuela lo encierra. Sí, yo creo que hay algo en esta paradoja del confinamiento escolar, qué lindo, ¿no? Como concepto, que por otro lado creo que es una apuesta de esto que estamos viviendo en cuanto a todo lo que hemos descubierto que ocurre en una continuidad pedagógica a distancia, cuando en el mejor de los casos aquellos grupos de adolescentes pueden sostenerla, ¿no es cierto?, por contar con los elementos tecnológicos, la conectividad, los dispositivos, el andamiaje familiar, en fin, cuando ciertas condiciones están dadas. Creo que si hay algo que podemos apostar en este sentido, justamente es a una mayor autonomía, es a un mayor crecimiento de los y las adolescentes desde su protagonismo en estos procesos de aprendizajes y sobre todo de despliegue en su producción subjetiva. Bien, en el próximo bloque vamos a retomar esta idea, cómo dar autonomía y simultáneamente cuidar a los adolescentes. Sobre esto nos va a hablar un poco más Dora Niesbiecki. Volvemos enseguida y también vamos a pensar en el próximo bloque por dónde tienen que empezar los cambios. Algo ya dijimos, escuchar todas las voces, pero ¿qué primero, qué después? Ya volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Y habíamos dejado pendiente aquello de autonomía por un lado. Los adolescentes conquistan el espacio y a la vez, Dora, te pregunto, a ver, ¿hay que cuidarlos y cómo y quiénes? Bueno, yo estaba pensando en conjunto de las intervenciones que venimos escuchando y en estas conversaciones que estamos teniendo. Por ahí hay algunas ideas que me parece que sería bueno dejar planteadas como para pensar y profundizar. Por un lado, efectivamente, la escuela pensada como espacio de confinamiento social nos pincha, nos interpela. Ahí tenemos que pensar algunas cuantas cosas. Es cierto que hay mucho para revisar, es cierto que la gramática escolar atrasa mucho en relación al momento epocal que estamos viviendo, incluso previo a la pandemia. Y en ese sentido, pensando en clave de pandemia, creo que la responsabilidad política adulta en este momento de las escuelas y de los adultos que trabajamos en las escuelas es en principio la de sostener un lazo, que es muy distinto al del confinamiento social, ¿no? En primer término, ir a buscar a los chicos, buscar los medios y los modos por los cuales poder sostener algún tipo de presencia, vínculo, contacto, permanencia. Esta es la primera responsabilidad que tenemos para que además la enseñanza pueda suceder, para que los chicos se hagan de los saberes. La escuela no puede ser un sitio en donde los chicos no salgan distintos de cómo entraron, punto uno. Por otro lado, a mí me gustaría dejar planteada la inquietud, la pregunta respecto a la diferencia entre el protagonismo de los estudiantes y esto que Ezequiel mencionó tan crudamente y que mencionó, lo denominó como el panóptico digital del emprendedurismo. Creo que hay una distinción que hacer allí entre lo que los chicos señalaban en el video que pasaron hace unos minutos respecto a el protagonismo, la toma de la palabra, el acompañamiento a la construcción de una subjetividad propia, y aquello que tiene que ver con lo que Ezequiel llamaba el panóptico digital del emprendedurismo. Aquí para mí es importante dejar claro que justamente la escuela es el espacio también de construcción social y de construcción de lo común.
Y en este sentido creo que Ezequiel fue, bastante agudo. No conocía el libro, me voy a tratar de conseguir el libro. Hace muy poquitito. Salió hace muy poquitito. Les comento, y vamos a retomar este tema para ir cerrando, que es, ¿por dónde empiezan los cambios, las transformaciones? Hay fundaciones que trabajan desde hace mucho tiempo, como la Fundación Voz que dirige Alberto Croce. Esta fundación se ocupa del tema de la transformación de la escuela secundaria, pero reivindica el rol del Estado, articula incluso con las políticas públicas. Y vamos a conocer el modelo de educación Utopía para después hablar sobre cómo se encaran las transformaciones, si comienzan desde las políticas públicas, por dónde, si todo esto se puede articular. La palabra utopía significa buen lugar y nosotros estamos convencidos que la escuela lo es. Con esta fuerte convicción, en el año 2017 iniciamos un camino de transformación de la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Pero este recorrido guarda una característica singular, que es que le otorga el protagonismo a la escuela y a quienes habitan en ella, a sus estudiantes, directivos, docentes y familias, que de un modo participativo y sostenido han aportado sus voces e ideas para el diseño colectivo de esta otra escuela posible. A través de una alianza multisectorial liderada por la Vicaría de Educación, la Fundación Telefónica Movistar, la Caixa Foundation a través de su proyecto Profuturo y con el apoyo técnico de la OEI, nos propusimos construir un modelo de transformación original y local que emerja de las escuelas y que aporte a la construcción de políticas públicas para que flexibilicen los procesos de innovación educativa en nuestro país. Luego de 3 años y luego de los resultados de la investigación que estuvieron a cargo de la Universidad de Buenos Aires, se puede encontrar evidencias de algunas transformaciones a partir de dispositivos pedagógicos que se dieron en estas 16 escuelas, a través del acompañamiento pedagógico de más de 850 docentes y 4.500 estudiantes. Estos cambios tienen que ver con nuevas formas de concebir el currículum, flexibilizaciones que permiten articulaciones disciplinares y el aprendizaje profundo a partir de problemas relevantes y reales que ponen a la escuela en contexto con el afuera. Cambios en las prácticas de evaluación, no tan centradas en los resultados de los aprendizajes, sino más atentas a los procesos de evolución formativa y a la progresión de aquellos aprendizajes que los chicos van logrando construir. Las nuevas organizaciones del tiempo y del espacio, porque una clase tiene que durar 40 minutos, porque en el aula hay un solo frente y todos los alumnos tienen que ver ahí, porque las agrupaciones tienen que ser graduadas, primero, segundo, tercero. Nuevas experiencias hablan de aprendizajes que pueden atender la diversidad y de nuevos dispositivos pedagógicos que pueden hacer de la escuela un lugar donde todos aprendan, y muy centradas en el protagonismo del estudiante y con la posibilidad de ellos de poder elegir. De acá creemos que la experiencia ha sido muy consistente y valiosa y que el modelo es escalable. Por eso, a partir de este año, Utopía crece a nivel federal y se abre a todas las escuelas del país que quieran asumir el desafío de transformar la experiencia escolar. Hace 3 años atrás nos embarcamos en el proyecto que nos propusieron desde Utopía, como una puerta que se abrió para poder empezar a cambiar la escuela. Cambiar la escuela no porque se trate de una moda, cambiar la escuela porque sentíamos y veíamos que lo que estábamos haciendo no daba respuesta a lo que los estudiantes, las familias y los propios docentes esperan de la escuela secundaria. Y empezamos a generar equipos de trabajo, pero verdaderos equipos de trabajo, donde la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo dieron origen a un dispositivo pedagógico que probamos, que fuimos ajustando. No le tuvimos miedo al error, porque aquello que no funcionaba lo dejamos de lado, aquello que sí funcionaba lo potenciamos y lo mejoramos. Todo esto trabajando colaborativamente con los profesores, pero también dándole voz a los estudiantes.
Utopía significó empezar a escuchar la voz de los chicos, pero no solamente en aquellas cosas que tienen que ver con la convivencia, con la vida cotidiana de la escuela, sino en decisiones pedagógicas donde ellos eran parte, porque es para ellos que se trabaja dentro de la escuela. Esta segunda etapa de Utopía, esta segunda convocatoria, nos permite a nosotros volver a pensar nuevos dispositivos para seguir cambiando la escuela, porque entendemos que la escuela es una institución que tiene que dar respuestas dinámicas a las distintas realidades que se van planteando. Incluso en el marco de esta cuarentena tuvimos que readaptar lo que habíamos pensado a este nuevo contexto. Utopía es la posibilidad de generar redes de trabajo entre nosotros, entre colegas, pero también entre otras escuelas que también participan del proyecto. Así que Utopía, la posibilidad de hacer nuestra escuela un buen lugar, es un camino que se inicia y que no termina. Escuchamos a Luciana Alonso, directora del modelo educativo Utopía, y a Virginia Morán, rectora de una escuela de la red. Gustavo, te propongo en un minuto que nos digas si todo suma o por dónde tiene que comenzar la transformación que siempre tiene por delante la escuela secundaria. Bueno, primero creo que la transformación es ineludible, ¿sí? Es necesaria, no podemos, corrernos de ese eje. La escuela secundaria necesita repensarse. Ahora, necesita repensarse, nosotros decíamos, pensemos a los pibes y las pibas por el déficit. No pensemos únicamente a la escuela por lo que no hace. Y con esto quiero decir, necesitamos repensarla, ¿sí? Pero no construirla de cero, porque la escuela viene siendo. Y entonces necesitamos repensar a partir de ahí. Y con esto quiero decir, la escuela no es lugar de confinamiento, la escuela es lugar de libertad, porque el conocimiento es libertad. Gracias. Y si algo que queda demostrado la pandemia es eso. Sí. Me despido de Gustavo y de Dora, muchas gracias. Y último cierre, Jorge. Bueno, qué estimulante todo, qué estimulante este programa, qué estimulantes los colegas, los estudiantes. Creo que hay algo que quiero retomar en relación con esta idea de modelos que se superponen y apuestas que tenemos por hacer en relación a una construcción y producción de subjetividad que puedan ir del panóptico al sostenimiento, del confinamiento al lazo social. Creo que hay algo que tenemos que sostener en función de lo que viene ocurriendo como función tutorial, si se quiere, de ese lugar de la escuela que construye y constituye subjetividad y nuestro propio futuro. Gracias, Jorge Catelli. A ustedes, hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel.